Muy buenos videos, huevón. En cuestión de edición, de cómo lo cuenta, de narrativa, está muy cool. Lo que no me vi es el de Poppy, pero no sé qué tan interesante sea y no sé si es de toda la saga, la verdad. Pero están buenos los videos. Están piola, la verdad. Fábrica de juguetes. Este es de Poppy, si no me equivoco. Pero no sé si es del último, del uno. No sé, no tengo idea. Vamos a ver. Sé que este video llega como un mes después de que salió el juego, pero hagamos de cuenta de que el capítulo salió ayer, ¿bien? De hecho, ¿Cómo J lo están? explico en ¿Alguno una de ustedes cronología. recuerda cuándo fue la última vez que nos reunimos en este canal para hablar de la fábrica de juguetes donde absolutamente nada puede malir sal? Yo sí, el año pasado fue. No les voy a mentir. Pensé que el capítulo 4 no iba a tener tantas novedades, pero es Ok, creo que es del capítulo 4. lejos una de las partes de este juego que Los más videos de Poppy, por lo que vi, son una saga. Tipo, tienes que ver todos sus videos en orden cronológico. A la mierda. información revela hasta el momento. Una que cierra cabos sueltos importantísimos y cómo no abre algunos que otros que la comunidad fue teorizando. Es mismo que pienso dividir el video de esta manera. Está Primero, durmiendo, te hagamos un imaginas, recap desde de todo ayer. lo que fue sucedido en el capítulo 3, bien rápido, ¿sí? No se preocupen. Segundo, vamos a comentar todo el capítulo 4. Tercero, les cuento mi teoría sobre el título de este video. Y cuarto, bueno, nos vamos a tomar una chocolatada a nuestras casas. Lo cual suena muy bien, ¿no? Pero, ¿saben qué es lo que suena mucho mejor? Opera GX. A ver, este es un video de un juego de Guys. Opera GX por patrocinar este video y recuerden que tiene mi Volvió link a en la Japón. descripción. Ahora, volviendo con lo nuestro, el capítulo 3, que ocurría dentro de las instalaciones de la guardería de Playker, ocultaban muchas cosas que hoy siguen vigentes. Algunas como el gas rojo de Catnap, que servía para poner a dormir a los niños provocándoles pesadillas, o que el evento de la hora de la alegría finalmente sería revelado. También conoceríamos más a fondo las cosas horribles que sucedían dentro de la fábrica hacia los huérfanos, quienes eran utilizados como carne para crear los experimentos. Así también como el triste destino que tendrían los trabajadores de Playtime Co. al ser devorados vivos Oigan, por la pero mayoría Poppy va a seguir, ¿no? Falta un capítulo final, si no me equivoco. de los monstruos y posteriormente llevados hasta lo más profundo de la fábrica. Cada uno de estos monstruos planearon una rebelión en contra de los científicos y de los trabajadores bajo la dirección del Sí. experimento 1006 y de Catnap, quien ¿Qué fue? muere al final de este capítulo. Pero lo más trágico que mantuvo a la mayoría de los fans ansiosos fue el destino de Kissimisi, el cual durante muchos meses dejó más que preocupado a uno sobre si podía o no reaparecer. Afortunadamente Kissy se Yo hizo todo el lore de Poppy, igual que el de FNAF, creo, no le presté atención porque para mí son experiencias, ¿sabes? O sea, como más por el gameplay como tal. Pero me gustaría que en el final, no sé, o sea, que sí, se concentren en hacer el lore que conecte y todo ya para los fans. Pero me gustaría que sea un buen juego de terror, sinceramente. El 3 estuvo muy bueno. En el último que jugamos... No, espérate. El 3 era el bueno, ¿no? El último que jugamos fue el 4 y falta el 5 por salir, ¿no? A mí no me gustó, la verdad, tuvo muchos bugs. No sentí el terror igual, lo sentí raro. Su pick fue ese juego. El 4 fue más lore, sí, el tres fue el pick. sobrevive, porque lo vemos en el capítulo 4. Obvio que con una apariencia deteriorada y desgastada debido al inevitable ataque de una criatura misteriosa que todavía no sabemos nada. Además, se nos confirmó Aparte el que habían paradero de los bombas empleados de humo. asesinados en la cinta VHS, ya que todos estos estarían atrapados dentro del sistema de la prisión de monstruos, pero ahora como cadáveres putrefactos que podemos ver una vez comenzamos a jugar. Algunos de estos elementos del capítulo 3 son vitales para explicar la historia de Poppy Playtime hasta aquel entonces y marcaron un precedente, pero algunos otros sirvieron para ser de antesala al siguiente capítulo, como el gas rojo, el cual cobra protagonismo una vez más tanto en la historia como en las mecánicas y que podemos ver en un acontecimiento que sucede cerca del final del juego, así como también formando parte de aquellos elementos de represión que eran usados por los científicos para dormir a los monstruos con un mal carácter. Fue así como después de muchos meses esperando respuestas a estas inquietudes, llegaría hasta nosotros el tan ansiado capítulo 4. Un capítulo que ya no sería tan sorprendente como cuando salió la tercera parte a la que todos destacamos por lo bien que estuvo realizada tanto gráfica como técnicamente. Pero en este caso, la salida de la cuarta entrega Es que la tercera fue muy buena. desastrosa. No ¿Qué es esa? ¿Qué es esa cosa?
Pero en este caso, la salida de la cuarta entrega fue Mírame. bastante desastrosa. No solo Qué por el cara. downgrade y la decepción que hubo al notar de que quizás no era tan bueno, sufriendo enormes bugs como que uno de No, los sí estaba muy bugueado, hermano. O sea, yo lo jugué re tarde, me acuerdo. Lo terminamos tarde en directo y aún así me salió un bugazo al final, ¿no? En el jefe final. antagonistas principales, Shannerbay, estuviera roto de salida y ni siquiera Y eso que no lo jugué de salida yo, o podía sea. atacar al jugador cuando se suponía que debía atacarlo, o incluso problemas en el mismo desarrollo. Quizás tenga que ver con que renunció más de la mitad de los empleados. Capaz sea eso, pero con la palabra decepción no nos estamos refiriendo a eso, sino que hubo algunas preguntas y confirmaciones las cuales nos hicieron levantar a más de uno la ceja para cuestionarnos si esto era realmente Poppy Playtime. Y esto lo podemos ver nada más conociendo Claro, esta parte fue muy FNAF, ¿no? a fondo a su antagonista principal en esta cuarta entrega. Oiga, ahora que lo pienso, esta parte fue muy FNAF y el último FNAF fue muy Poppy Playtime. Qué loco eso, o sea, como Nada que... más conociendo a fondo a su antagonista principal en esta cuarta entrega. Harley Sawyer es un personaje que seguramente la mayoría de personas Ese que apenas personaje es una conocen mierda. Poppy lo van a reconocer, pero su impacto para esta historia es vital. Es el de Fue Doors. presentado por primera vez en el videojuego Project Playtime. ¡Huevón, como este un personaje juego! Oye, este juego me gustaba, pero pues está como secundario. Fue para unas veces. Es que estos juegos que son como Dead by Daylight, ¿sabes? Como que uno es el monstruo y los demás corren y tal, está para un rato, pero luego para mantenerlo es difícil, ¿no? O sea, mantener los servers y que haya gente jugando que no sean amigos, como hacer rankeds y tal, está difícil. presentado por primera vez Pero en el estaba bueno, estaba interesante un par de veces así, pero ya, o sea, muere luego. videojuego Project Playtime como un personaje secundario que se podía ver a través de cintas Pero estaba VHS bien. y sin mucho más alarde. Sin embargo, su papel no era para nada irrelevante, ya que se trataba Es del por un rato, creador sí. de los monstruos a los cuales nos hemos enfrentado desde el capítulo 1. El Doctor, como todos lo llamaban, fue el responsable de que una compañía en decadencia, con muchos problemas financieros y constantes desapariciones, resurgiera de las cenizas al menos hasta el año 1992. Todo gracias a la iniciativa de Cuerpos Grandes, la cual buscaba reemplazar a los empleados dentro de la fábrica por experimentos gigantescos que pudieran cubrir estos roles y participar en las actividades laborales dentro de la compañía. Claro que el hacer estos monstruos tendría un altísimo costo, ya que Harley necesitaría de cuerpos frágiles, moldeables y capaces de adaptarlos de nuevos a fin de concretar su macabra idea. A la mierda, qué ¿Qué turbio mejor que eso. utilizar el programa de adopción de huérfanos de Playtime y su guardería Playcare como motor principal para eliminar a cientos de miles de niños que serían convertidos en experimentos de plástico y carne? De esta manera, nacerían los monstruos que ya conocemos. Lo irónico Oigan, de esas cintas están muy buenas, o sea, como terror está genial. todo esto es que según lo que se nos ha revelado durante el lore del videojuego, Harley también era huérfano y un niño genio muy destacado. Incluso sería aceptado en el programa de niños genios de Elliot Ludwig, un programa el cual buscaba incorporar a cientos de niños estadounidenses a formar parte del futuro de la empresa y utilizar sus conocimientos científicos para el mañana. Estoy seguro de que eso debe ser explotación infantil, pero no importa. El problema es que Harley, debido a su actitud psicópata y poco empática con sus semejantes, terminaría siendo echado del programa por el mismísimo Elliot. Pero esto no lo detendría para nada, ya que años más tarde terminaría entrando como un científico más de Playtime, uno que venía a proponer soluciones reales a los problemas por los que atravesaba Era la el fábrica, William Afton del Poppy ganándose el apodo Playtime. de El Doctor. Hay que entender que antes de la llegada de Sawyer, Playtime ya realizaba experimentos con niños, pero ninguno exitoso del todo, como lo fue la ¿Ustedes muñeca creen que Poppy. saquen más por juegos así como terror entre comillas infantil, pero luego se vaya más por cintas y luego más sangriento y tal? O sea, todo fue con FNAF, ¿sabes? De hecho, incluso leo siempre mucha gente que dice como que FNAF mató los juegos de terror porque luego la mayoría quieren irse por ese lado. Y hay un montón de copias de Poppy, de FNAF y así, como que estás en una guardería y algo que parece animado, un animatrónico, un bichito feliz, luego te quiere matar y así. O sea, como que hay muchas copias, ¿no? Pero luego los más exitosos obviamente es la saga de FNAF y Poppy, pues, ¿no? Pero, no sé, siento como que lo están saturando ya mucho, ¿sabes? O sea, como que siempre es
un bichito que es un payaso o algo feliz, algo así infantil, y luego pum, que obviamente te quiere matar, es una fábrica, es un animatrónico, una butarga, algo de eso, ¿sabes? Entonces siento que lo están explotando mucho. Igualmente para cada generación va a haber algo, ¿no? Imagino. Como el Garden of Banban, claro, pero el Garden of Banban ya, o sea, yo creo que ya todo el mundo tiene la idea de que es una mierda, ¿sabes? O sea, es una mierda y ahí se quedó. Pero, o sea, siento que luego en un futuro puede surgir, pero tiene que pasar un tiempo, porque, o sea, para otra generación puede ser. Eso que gracias a este señor se logra con éxito crear a cada monstruo grande al que nos enfrentamos. Pero ya están quemando Sin mucho, embargo, la verdad. estas no eran las motivaciones más grandes que tenía Harley. Es que es como raro, si- porque hay un morbo raro de los niños también por estos juegos. O sea, hay niños que tienen 8, 5, o sea, menores de 10 o desde 5 a 10, todo ese rango de edad, que ven estas cosas, o sea, ven al Huey Gooey, ven a Freddy, no sé qué, pero animado o en estos canales de shorts de niños y tal, y es como que está raro porque no son juegos para ellos, pues no, porque hay luego cosas... Bueno, el terror está normalito, tampoco es una... No sé, tampoco está exagerado. Pero luego acá, por ejemplo, si ves el lore de que se mueven los trabajadores y que los niños los maten y no sé qué, sí está raro, pues, ¿no? Pero es como, no sé, es extraño. Creo que la misma comunidad lo convierte en eso, creo, los canales infantiles. científico, ya que si bien quería hacer crecer a esta compañía a través de sus propias invenciones, dando vida a cientos de monstruos y YouTube Kids experimentos en alimenta esos nombre de juegos. la ciencia, adivinen, ¿qué es lo que más un villano genérico puede buscar? Así es, Harley quería alcanzar Eso la pasa con... Sí, con el FNAF también. El FNAF tiene mucha audiencia de niños, pero ya con los años también ya, o sea, ¿cómo se diría? Su fanaticada ya creció bastante, pues, ¿no? Porque pues FNAF lleva años, pero años. O sea, yo jugué FNAF cuando tenía 12 o así, o sea, ¿sabes? Pero es una franquicia tan grande que ya atrae a mucha gente en general. inmortalidad. De más está decir que el Doctor tenía una personalidad fría, hostil y poco receptiva con los demás. Yo fui al Quizás cine y parecía guardería. Sí, eso se me hizo raro. O sea, cuando veía los videos de todo lo de FNAF, espérame. Ok, que tenía algo acá. Había muchos niños en las salas de cine. Pero un montón, y hacían sus memes y todo, y era como raro ya. Ya siendo ni me sentía aparte ni nada, ¿sabes? por esto que siente poca empatía tanto por los monstruos como por los propios niños a los cuales no veía nada más que como meras herramientas para alcanzar su sueño imposible. La idea de Pero ser incluso inmortal el enfoque de es la algo peli que también él era muy anhelaba infantil. muchísimo. Según sus palabras, la vida era demasiado corta y quería que ésta fuera longeva para así alcanzar No el falta mucho para que máximo salga en pico una peli de íntimo Poppy, humano. fuera de Y lo joda. terminó O sea, yo logrando, siento que lo al van a hacer despojarse en de algún año. toda su humanidad, Porque sí siento que es bastante grande transformándose a sí para mismo en que un saquen algo así en experimento cines. viviente. Uno que perduraría como un monstruo metálico, Al menos una, el cual ¿sabes? nos observa durante todo el capítulo 4 a cada paso que damos. En varios diálogos, Harley nos hace referencia a que nos conoce, que sabe de antemano quiénes somos y por qué volvemos a la fábrica después de tanto tiempo. Es casi como si hubiéramos sido compañeros de aquel doctor psicópata. Pero por más probable que eso sea, parece que dentro de esta historia hay algo más. Y sí, te estoy mirando a vos, Poppy. Creo que Poppy. es más que obvio que uno de los misterios más grandes La que del nombre del existen es juego. saber qué es lo que quiere esta muñeca. Es decir, su nombre es literalmente el título del videojuego. Importante tiene que ser, ¿no? Y aunque el estatus de Poppy ha sido confuso prácticamente desde que apareció, Ah, la mierda, ¿qué pasó? ¿Vino un bot o qué? sin saber si es una villana o un aliado para nosotros, la realidad Estaban es que farmeando, ¿qué fue? sigue siendo confuso. ¿Cómo olvidar cuando en el capítulo 2 nos cambió el rumbo del tren para adentrarnos en la fábrica solo para que al final del capítulo 4 nos termine abandonando diciendo de que ella tiene que salir de aquí, ¿no? ¿Por qué en un principio directamente no fuimos juntos en el trencito para arriba? No podíamos haber hecho eso. Pero lo que sí tenemos en claro es que aunque de momento sigue sin confirmarse las verdaderas intenciones sobre Poppy, lo que sí quiere es acabar con el prototipo. También sabemos que todo este tiempo nos ha estado manipulando a nosotros y peor aún que nos ha ocultado cosas. ¿Poppy es buena? ¿Es mala? O sea, ya no sé, la verdad. Al principio era mala, o sentíamos que era mala.
luego como que era buena y luego como que nos manipula, entonces ya no sé, sinceramente. por su conveniencia. Si bien Poppy no es una villana como tal, a diferencia de Harley Sawyer o el experimento 1006, Según yo era buena, sí que sí, ha ¿no? estado del bando contrario en algunas ocasiones. Es neutral. Sobre todo ocultándonos Es información. un personaje gris. En el Bueno, capítulo claro. 3, Está ella bien nos eso. decía que se sentía impotente Es mujer. después de presenciar como muchos de los experimentos dentro de la fábrica hacían una mega masacre con los trabajadores, tanto a los inocentes como a los culpables por igual. Sin embargo, en una cinta VHS del capítulo 4, se nos confirma que Poppy tenía conocimiento de la hora de la alegría y que simplemente decidió hacer nada, así de simple. Y uno podría pensar, ¿qué podría haber hecho una simple muñeca ante semejante cantidad de monstruos feroces y ¡A locos la comiendo mierda! empleados por ahí? Gran ¿Y esas animaciones dónde salen? ¿YouTube Kids? No, eso no es del juego, sí. pregunta. No tengo idea. Honestamente dudo que mucho por su cuenta, ¿bien? Y es bastante probable que de hecho se hubiera convertido en comida de algún que otro bicho de ahí. Pero de haber avisado al personal científico a tiempo, quizás la historia fuera completamente distinta. Esto es algo que Doi de Dogman le reprocha a Poppy. Doi es uno de los aliados nuestros dentro de la prisión de monstruos. Este es un ser de plastilina y es quien le cuestiona a Poppy el por qué los abandonó a ellos luego de comenzada la hora de la alegría. Seguramente porque fue interceptada por el experimento 1006 y encerrada... Es verdad, ese va a ser el jefe final, ¿no? O sea, como lo que va a cerrar todo lo del prototipo. Ojalá eso lo hagan tétrico y así bien cool para que pues sea un buen villano e interesante, pues, ¿no? Porque en la caja que vemos en el capítulo 1 sin poder oponerse o hacer algo. Pero ella pudo haber hecho algo antes de que sucediera todo el desastre. ¿sabes a qué me recuerda? Ay, ¿cómo se llama? A la mamá de Coraline. Que a mí me daba miedo, la verdad. O sea, que era como así metálico y las garras y todo. O sea, me recuerda mucho eso. Menos avisando al personal científico. Además, hay que tomar en cuenta una cosa, y es que Poppy no Bastante era cualquier tétrico. experimento como el resto. Ella era la experimento original, la hija del fundador de la empresa, Elliot Ludwig. Oh. Un detalle que la comunidad había venido teorizando. La mamá o y la que bruja. esta O sea, la bruja que se hacía misma pasar por la VHS mamá, lo claro. confirma por completo, por más de que nosotros ya lo habíamos dicho Creo que allá. el potencial... Ay, espérate. La misma cinta VHS lo confirma por completo, por más de que nosotros ya Creo que en el potencial de la flor Poppy y que quizás deba probar con algo más grande que solo una lo rata. habíamos dicho allá por el capítulo 2. Quizás, al ser la hija del fundador y el primer experimento con éxito, si hubiera intervenido, la hubieran escuchado. Después de todo, Poppy es de los juguetes más y mejor trabajados y es la hija de quien en vida fue la persona encargada de convertir a esta fábrica y los experimentos en una realidad. Obvio que aún no tenemos ni idea de cómo Elliot Calaveritas pudo convertirlo en un tétricas. juguete luego del accidente que Ya tiene saquen una peli VHS que dé miedo. Así full VHS con música tétrica y ahí sí ya. tanto su esposa Un e juego full hija, así. y por qué decide Un FNAF VHS. salvar a su hija y no a su esposa. Es algo que queda confuso en esta historia. Nunca se nos explica cómo es que consigue todo el material necesario para convertirla Tipo en una Bagro. muñeca en primer Sé que en lugar. realidad a los fans de FNAF les caga eso porque dicen que más bien, o sea, toda la comunidad VHS fue lo que hicieron dar la imagen del juego como que otra perspectiva que no era, ¿no? Que en realidad era más infantil, que siempre fue así. Y en Pero es que segundo siendo sincero, pues la gente más adulta quieren algo más de terror, pues no, se tiene mucho potencial para ser más terrorífico FNAF y Poppy y todo. lugar y más importante, ¿cómo hizo que la muñeca cobre vida? Pero claro, Todas estas son dudas lo importante que es tenemos vender. frente a un posible capítulo 5 que debería responder a estos cuestionamientos y sobre todo responder qué sucedió con los niños huérfanos. Algo que si bien se responde más o menos por ahí en el capítulo 4, pero no se deja muy en claro. Como se explicó en la tercera parte, los niños de la guardería fueron atrapados y, entre comillas, salvados de la masacre gracias a Catnap y el experimento 1006. Muchos asumían con esto, y porque hice Catnap. comillas en salvados, que todos estos infantes habrían pasado a mejor vida, considerando el hecho de que pasaron 10 años desde la última vez que una persona pisó el lugar y probablemente ya no se tengan barba hoy en día, ¿bien? Pero sea por lo que sea, transformados o no en experimentos, eventualmente estos niños morirían de hambre, de sed o de alguna enfermedad al estar atrapados dentro de una fábrica putrefacta y en ruinas. Sin embargo, Poppy tiene la maravillosa idea de decir que están dormidos y mantenidos cautivos por parte del prototipo.
Esto nos genera muchas más dudas que respuestas, ya que no se nos aclara ni en dónde están realmente, por qué es que quiere controlarlos y mantenerlos dormidos y los van a tener que despertar, por qué quiere velar por el bienestar de los niños si al final el experimento 1006 no los necesita, y aún más importante, cuál es el propósito que tenemos nosotros al intentar salvar a los huérfanos si la nota del capítulo 1 nos invitaba a averiguar qué había sucedido con los empleados. No con los niños. Quizás nosotros tenemos alguna conexión con los huérfanos dentro de la fábrica, o quizás puede que estemos buscando algún familiar o hijo nuestro que haya quedado atrapado por culpa de los experimentos que Yo creo que una vez estás ahí, te enteras de eso, pues intentas ayudar, pues, ¿no? O sea, nosotros mismos es como que entró por una causa, pero pues ya sabiendo todo sería una mierda si se va, pues, ¿no? Sabiendo todo lo que pasó. Aunque siendo realistas, una persona real sí se iría. ¿Sabes? Es como que, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer yo, un humano, contra todo esto? Así que... vamos a crear. Y a ver, esto lo podemos sospechar gracias a un diálogo que dice el mismísimo Harley Sawyer, donde menciona que... el prota se le olvidó dónde estaba la salida. Así como que eso sí se fue transgiversando mucho, ¿no? Y aparte que pareces inmortal. No fuera de joda, el protagonista sí hace cosas que dices a la mierda. Ser que solo una mísera carta fuera tu razón. ¿Había alguien a quien amabas? Tiene mucho poder de prota. ¿Alguien que perdiste? Y si bien esta línea suena como una leve provocación, tiene mucho significado. Y no queda muy en claro si es posible es que en tryhard. algún momento nosotros lleguemos a salvar a estos niños de su cautividad o si realmente puede que sigan con vida. Tampoco queda muy en claro si es que nosotros estamos buscando a un familiar, a un hijo o a un hermano adoptivo que pudimos haber tenido en aquella época de empleado. Todo esto nos hace sospechar sobre si el experimento 1006 es benevolente o si realmente oculta algo mucho más allá detrás de todo esto. Ya que si tomamos en cuenta que el objetivo del experimento 1006 es proteger a los niños, los brazos le dieron nos poderes, abre más la aguante, clara claro. pregunta del ¿por qué los quiere proteger? Debe haber algo más que 1006 quiera hacer con estos huérfanos, ya que no haría sentido con todo lo que fue haciendo a lo largo de los capítulos. Algo que vimos en este capítulo fue la inclusión de Doi de Douman, un personaje nuevo y otro Claro, más el de chico los que era- experimentos dentro de la fábrica que fue creado a Que partir tenía otra de personalidad. 3 niños, Ajá. provocando que desarrollara una personalidad múltiple. Este está inspirado en una popular plastilina que se producía dentro de Playtime y cuyo objetivo, al menos como monstruo, era desempeñar una multitud de roles. Lo cual tiene Que sentido, saquen un monstruo que sea de slime ahí para mis estímulos de TikTok ya. porque es una plastilina, o sea, la vas adaptando a lo que necesites. Sin embargo, como el resto de los experimentos, Doi desarrolló un odio profundo hacia los científicos y más guiado por la frustración que conlleva controlar tantas personalidades en un solo monstruo. Una vez que empezaría la hora de la alegría, increíblemente Doi no solo no se pondría de acuerdo con el experimento 1006, sino que incluso armaría su propio bando, uno donde fundaría el Safe Haven, un refugio a donde los experimentos como él, que antiguamente fueron niños y ahora son peluches, juguetes o trozos de plásticos en contra de su voluntad, tendrían una segunda oportunidad. Dicen, siempre que escucho Haven, me acuerdo de eso. Dicen que en Perú, no sé si en otros países, creo que en otros países también, se dice Jeva de manera como de barrio, como apodo. ¿Cómo se dice? Como... no me sale la palabra. Como jerga a tu pareja, a tu novia, pues, ¿no? Dicen que es porque es Haven. O sea, Haven que es cielo, ¿no? Que tú le puedes decir a tu novio, a tu novia. Alguien no lo supo pronunciar y le dice Jeva y de ahí salió. ¿Será eso? Es Germa. No, Jeva también he escuchado. Jeva también lo dicen bastante. Germa no, Jeva. Es muy de vago ya, literal. O sea, lo decían en mi colegio, me acuerdo. No sé si lo oí en otro lado, la verdad. O sea, Germa sí he escuchado, pero Jeva también he escuchado. Jeva es de otro país. No, yo he escuchado a alguien, pero en mi barrio y en el colegio también. Al menos hasta nuestra llegada. Lo que más Y es de llama la Haven. atención Me da risa eso, ¿no? Que algunas palabras Solo se en tu inventan. colemano. ¿Solo en mi cole? ¿De verdad? Sí, ¿no? Sí, ¿nunca lo han escuchado? Jeva. Pero es ¿Todo algo eso te muy... dijo la pared, mijo? Pero eso es algo muy de vago. O sea, es muy, muy de vago. Jeva. de esto es Jeva que en Colombia, en Colombia y Venezuela lo dice. Ah, pues quizás puede ser entonces.
Pero lo decían, yo tenía amigos que lo decían, la verdad. Doi Jeva, Creo jevita, que pero eres de es... Chicago, bro. tiene No. unas intenciones muy Pero me da similares. risa cómo es que hay palabras que son luego jergas, porque alguien no lo sabe pronunciar y luego ya se quedan generaciones, ¿sabes? Así. A las que se supone tiene el experimento 1006. Se usa más el en proteger Venezuela. a los niños Bueno, huérfanos, pues en Chiclayo hay muchos venezolanos también, así que puede ser. pero que ahora se convirtieron en peluches. Sin embargo, el hecho de que 1006 quiera proteger a los huérfanos Jeva. es desmentido cuando él mismo Mi logra hacer jevita. estallar el Safe Haven debido a un error Heaven. nuestro a la hora de poner unas bombas que supuestamente detonarían el lugar donde estaba el prototipo. Así es como sin querer matamos a todos aquellos huérfanos a los cuales Doi intentaba proteger. Es como si 1006 realmente no intentara salvar a nadie y simplemente usara la excusa de tener a los huérfanos humanos dormidos para seguir manipulando a Poppy, de la misma manera que pasó al final de este capítulo, cuando se revela que Oli, aquel compañerito del capítulo 3, siempre fue 1006. Obvio que a Doi esto Es muy parecido a Mimic. no le cae para nada bien y nos culpa a nosotros y a Poppy de todo lo que ha sucedido. Que sí, para colmo tiene razón, pero nosotros no vamos a decirles que la tiene y lo terminamos matando. Tranqui. Lo que me llama la atención de todo Pobre. esto es la relación que posee Player con cada uno de los eventos dentro de la fábrica. Según lo que dice Harley, hay algo que nos motiva a seguir descendiendo más en lo profundo, y que lo de Poppy es meramente una excusa para seguir descendiendo en las entrañas de la compañía. Recordemos que Player ya ha quedado a solas con Poppy como para hacer caso omiso a lo ¿No se sabe quién es el prota de Poppy todavía? O sea, literalmente es Player. No se sabe, solo que van a revelar seguramente al final del juego. que nos cuenta y proceder No a se escaparnos sabe. de una fábrica que ya conocemos. Oye, eso está muy interesante. O sea, lleva 4 juegos. Bueno, 5 si cuentas el Project, ¿no? Y no sé si han sacado más cosas, pero... Y no se sabe quién es el protagonista, quién está jugando. Eso es bastante. Porque El prota soy yo, es Afton, ¿no? Hacen ahí, ¿sabes? Fusión. trabajábamos ahí. Wattpad. Si nos conoce Hauer, significa que todos estos pasillos alguna vez Era una nosotros precuela los todo. hemos recorrido. Nuestro objetivo en la nota era claro, ver qué pasó con los empleados. Los empleados o están muertos o se convirtieron en monstruos. Ya está, sabemos qué pasó, entonces... ¿por qué seguimos bajando? Es casi como si nosotros estuviéramos intentando salvar la vida de alguien, la vida de quizás un niño, la vida de un huérfano que ahora solamente puede descansar bajo el cuidado de aquel experimento que comenzó todo esto. Quizás 1006 y Player tengan más en común de lo que pensamos, El aunque prota una soy cosa yo. es segura. No quiere protegerlos, simplemente Yo soy el prota. usarlos de la misma manera que usó a Catnap a su beneficio. También nadie dentro de esta fábrica tiene buenas intenciones. Desde el propio fundador, que al no poder tolerar el accidente decide convertir en su hija en muñeca para luego esparcir ese conocimiento con toda la empresa y hacer lo mismo con otros niños. El doctor, quien es un maniático que no tiene control alguno sobre sí mismo al punto de que necesita la inmortalidad para simplemente probar que podía convertirse en un experimento. Poppy, quien tiene sensaciones encontradas todo el tiempo y maneja una impotencia a la hora de tomar acciones como alertar al personal sobre lo que iba a suceder en tal o cual fecha. Doi, quien según una cinta VHS mata a un cercano suyo. Kissy, la cual participa de los eventos de la hora de alegría, y nosotros, quienes, sea por culpa o por necesidad, no podemos dejar de bajar en esta fábrica en la que cada vez vamos más y más adentro. Quizás sea una metáfora que tiene el juego para decirnos que nosotros nunca tuvimos que habernos marchado de aquella empresa y que por alguna razón tuvimos que haber estado presente en la hora de la alegría. Claro. Pues yo creo que se están guardando la carta hasta el final para hacer algún tipo de plot twist insano de que no, él era no sé quién y se olvidó, tuvo amnesia, algo así. Porque sería algo muy impactante para el final. Es una muy buena carta eso, o sea, no saber quién es el prota y no saber cuál es su motivo y revelarlo en el último juego es un plot twist bastante fuerte. Vamos a ver. Ojalá lo terminen bien. ¿Acabó?
Oye, buen video, bien explicado. Me gustan los videos de Jota, la verdad, está muy bueno cómo le edita, el ambiente que pone, la narrativa y se ve que investiga bastante, está cool. O sea, tiene su estética propia, está piola. Se olvidó de poner las pantallas finales, creo. Muy interesante. El doctor no se convirtió a sí mismo en experimento, todo lo contrario, la modificaron sin su consentimiento y cuando despertó ya era consciente dentro de una computadora y juró vengarse de Pierre por eso. También dejen claro que de hecho no conoce al protagonista, dice, no estoy seguro de haber visto tu cara. Y lo que dice de sus razones para volver son teorías propias. Claro, o sea, ni el mismo sabe, ¿no? El mismo doctor, solo lanza cosas al aire. Para entender la historia de Poppy Playtime. Interesante, interesante.